Muy buenas tardes, docentes, compañeros. En este momento hablaré sobre la película El discurso del rey, que se trata de un rey que tenía problemas al hablar, pues él tenía o padecía de tartamudez, una condición que le dificultaba mucho pararse ante el público y desarrollar algún tema específico que como rey o como una autoridad, ya sea en nuestro país como presidente o algo, es necesario tener, o en nuestro rumbo como periodistas. El discurso del rey te enseña a que sin importar la condición que uno pueda presentar, tartamudez, algún problema de autismo, y entre otras condiciones, puede llegar a resaltar e incluso de tener las herramientas necesarias para ser uno de los mejores exponentes o, si no es un discurso, una de las mejores personas dentro de tu área. Una de las cualidades que tiene que tener que describe la película es la capacidad de liderar, es decir, la capacidad que tenía el rey para que a pesar de su tartamudez, a pesar de su condición, mantenerse como el líder, para mantenerse como alguien que no solo va a dirigir o va en la cabeza de un estado, sino que también se deja dirigir y por medio de todo su equipo logra concadenar y agrupar las ideas para que un discurso, un tema a la hora de hablar sea el adecuado a la hora de expresarse. Número 2, el coraje. Porque a pesar del miedo, de la ansiedad, de las preocupaciones, de cualquier cosa que el rey podría tener, por la tartamudez que tenía, por su condición que tenía, él se enfrentaba a él. Se enfrentaba al miedo, se enfrentaba a la ansiedad, se enfrentaba a las condiciones para que así poder llevar a cabo su deber, su trabajo de comunicarle al público o a las personas de su interés lo necesario para poder manejar el reino que le correspondía en ese momento. El siguiente es la capacidad de superarse personalmente. Es decir, él me enseñó mucho a que sin importar las barreras, las condiciones o el medio en el que estemos, podemos superarnos como personas, como seres humanos, como parte periodística de este medio. Como personas podemos superarnos, a ir enfrentarnos con cada miedo, aquellas cosas que nos aterra, aquellas cosas que nos paraliza y no nos deja avanzar. Pero a su vez nos permite ir avanzando en nuestro estudio, en nuestra carrera, alcanzando y superando cada uno de los obstáculos, cada una de las actividades para poder coronarse un día como comunicadores sociales que somos nosotros. El siguiente es la confianza en ti mismo. El discurso me enseñó a que sin importar mi condición, sin importar lo que digan los demás, tengo que confiar en mí misma. Tengo que confiar a la hora de hacer una exposición, a la hora de hablar ante un público, a la hora de ir a buscar a un alcalde o otra persona la confianza de que puedo pedirle, de que puedo explicarle, de que puedo describirle lo que quiero yo obtener de lo que él me va a decir. Es decir, si yo quiero que esta persona me explique cuáles son los ingresos y egresos que tiene esa alcaldía,
tengo que tener la confianza en mí misma de que puedo ir preguntarle y tener una conversación para conocer los ingresos y egresos de esta alcaldía. Asimismo, otra de las cualidades que me enseña es saber cuándo y cómo pedir ayuda. Es decir, no siempre hacer las cosas por nuestra cuenta funciona. Hay momentos, hay espacios en la vida donde no es suficiente solo con el coraje, donde no es suficiente solo con las ganas de salir adelante. A veces es necesario buscar en alguien más, en alguien que tenga más conocimiento, un amigo, en alguien, la ayuda necesaria, no solo para superar nuestros límites, sino para avanzar, para dar más, para superar aquellas cosas que sentimos que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque a veces dentro de nuestros propios pensamientos, diseño, nos bloqueamos, no sabemos cómo hacer, pero una perspectiva de la otra persona nos puede ayudar para que podamos en este momento decidir cómo poder continuar. A veces una palabra de aliento, a veces que la otra persona te dé un pequeño consejo para saber qué decir, cómo decir, es importante. ¿Por qué? Porque te dejas guiar, te dejas formar y te dejas acompañar por alguien que te ayudará a superar, que te ayudará a mejorar día con día. El siguiente es practicar. Es una de las cosas que más se necesita. ¿Por qué? Las cosas, nada nace aprendido, como se dice por ahí. Para poder hablar, tuvimos que practicar mucho hablar la primera vez. Para poder caminar, un niño no nace caminando. El niño tiene que ir paso a paso aprendiendo. Entonces, igual que como un orador, como comunicadores, una de las cualidades que tenemos que tener es ser alguien que practica, que seguimos hablando, que seguimos comunicándonos, que seguimos teniendo conversaciones con personas adultas, con personas importantes, con niños, con adultos, con otros adultos, con pares, con personas de nuestras edades. Eso nos ayuda a formar nuestra autoestima, a formar el lenguaje que podamos tener a la hora de comunicar algo en un medio televisivo, en un medio periodístico o donde queramos. Saber enfrentar los miedos y las ansiedades. Esto, como ya dije antes, es el coraje, la valentía de que a pesar del miedo, de que a pesar de la condición, yo me puedo parar ante un público y decir, por ejemplo, este discurso. No soy alguien que sea buena hablando, que sea buena exponiendo. Tengo cierto problema de ansiedad, pero las películas me ayudó o me está ayudando para entender cuál es el camino que tengo que seguir. El primero es creer en mí misma, no dejar que mi condición, que mis problemas dejen que yo no dé el todo por el todo. El segundo, pedir ayuda a un docente, a mis padres, a otro amigo, para poder mejorar mi fluidez, mi forma verbal. Y a veces no solo la forma verbal, sino que la mímica. El coraje de, a pesar de los miedos, de las adversidades, poder enfrentarme a una cámara y exponer y explicar este tema. Y practicar. A partir de ahora, practicaré un poquito más esto. Muchas gracias.